Hola, hola, saludos cordiales, mis queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a ver las propiedades de la potencia. Antes de analizar las propiedades de la potencia, tenemos que tener claro lo que es una potencia, los términos. Tenemos aquí, mire, 3 elevado al cuadrado, igual a 9. 3 es el número grande que podemos decir que es la base. Y el 2, que está en un número más pequeño, es el exponente. El resultado de esta potencia, de esta potencia sería 9, es decir, la potencia de estos números, de estos términos que es base y exponente. Tienen que tener claro estos términos para poder más adelante atención en lo que es las propiedades de las potencias. Entonces, recordemos que el número grande, el número que está de pie, ese número es la base. Como la palabra lo dice, está en la base, está aquí, está en la base. Y el exponente es el número pequeño que acompaña a la base. Y quiere decir que esta base se multiplica las veces que dice el exponente. En este caso serían 3 por 3. Es decir, que la base se multiplica 2 veces porque el exponente es 2. Entonces, el resultado se llama potencia. Aquí tenemos otro ejemplo. La base es 2, el exponente es 3. Quiere decir que la base se multiplica por sí mismo las veces que dice el exponente. 2 por 2 por 2 significa que son 3 veces que se multiplica el 2. Y se multiplica de esta manera, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces, la potencia sería 8. Como ya vimos, esto se llama base, que está en la base, este se llama exponente, y significa que la base se multiplica por sí mismo las veces que dice el exponente. Aquí lo tenemos. En ese conocimiento previo vamos a ver las propiedades. Las propiedades de la potencia nos dicen lo siguiente. En un producto de potencias de la misma base, la base se copia y los exponentes se suman. Ya, aquí está la respuesta, pero vamos a hacer unos ejemplos. Veamos, cuando decimos producto, estamos hablando de una multiplicación. Entonces, en un producto de potencias que tienen la misma base, ya vimos, aquí vamos a poner un ejemplo. Si tengo 2 a la quinta que multiplica a 2 al cuadrado, entonces significa que me dice aquí, es una multiplicación, ¿no? También puede ser un puntito, también puede ser el signo por, depende de cómo lo manifieste, también puede ser paréntesis. Dice el producto, es decir, la multiplicación de potencias, aquí tenemos de la misma base, mire, la misma base, tienen el mismo número, se resuelve de la siguiente manera, la base se copia, es decir, que la base se pasa, se copia y los exponentes se suman. Entonces, 5 más 2 me da 7. Vuelvo a repetir para poner ejemplos más adelante que vamos a resolver. La multiplicación de potencias de la misma base se pasa su base y se suman sus exponentes. Vamos a ver cuando es una división de potencias de la misma base, la base se copia o se pasa y los exponentes se restan. A diferencia de la multiplicación, en esta propiedad los exponentes se restan, no se suman. En la multiplicación se suman, en la división se restan. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos 4 a la sexta menos 4 a la quinta, a la cuarta, pongámosles, a la cuarta. Entonces, si es una división de potencia de la misma base, se copia la base, es decir, que se pasa al número que se repite, que es la base, que es el 4. Y con los exponentes se resta. 6 menos 4 sería 2. Entonces, el resultado de esta división, aplicando la propiedad, es 4 al cuadrado, que ya después, pues 4 al cuadrado sería 16, ¿no? Pero que como quiera sería este el valor. Pero lo que estamos viendo es la propiedades. Repito, el producto o la multiplicación de potencia de la misma base se pasa a la base y se suman los exponentes. En la división es el mismo proceso, solamente que se pasa a la base y con los exponentes se restan.
Multiplicación se suman exponentes, división se restan exponentes. Cuando hay una potencia de una potencia, la base se copia y los exponentes se multiplican. Se multiplican. Potencia de una potencia. Es decir, que si yo tengo aquí una potencia y esa potencia tiene otra potencia, es decir, potencia de potencia. Una potencia está elevada a otra potencia. Dice que si tengo una potencia de potencias, la base se copia. ¿Cuál es la base? El número grande, el 2. Y los exponentes se multiplican. Entonces yo multiplicaré 2 por 5. Y 2 por 5 es 10. Esta sería la propiedad que aplico en potencias de potencias. Se pasa la base, se multiplican los exponentes. La potencia con exponente 1 es lo mismo que un número sin exponente. Veamos, si yo tengo aquí 2 elevada a la 1 potencia, va a ser al mismo número. Es decir, que cuando nosotros vemos un número que no tiene potencia, se asume que está elevada a la 1 potencia. Todo número con exponente 0 es igual a 1. Si yo tengo un número elevado al exponente 0, siempre me va a dar 1. Así sea el 10.000 elevado a la potencia 0, 5.000 elevado a la potencia 0, siempre el resultado va a ser 1. Estas son las propiedades principales de la potencia. Producto de potencia de la misma base, se pasa a la base, se suma sus exponentes. División de potencia de la misma base, se pasa a la base, se restan los exponentes. En la potencia de potencia, la base se copia o se pasa y los exponentes se multiplican. Recordando que la potencia con exponente 1 es lo mismo que un número sin exponente. Y todo número con exponente 0 es igual a 1. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Y se aplican las propiedades de la potencia y completa los cuadrados vacíos. Aquí tenemos un cuadrado vacío. Vemos que esto es una multiplicación de potencias o un producto de potencia. Me dice que paso la misma base. Ahí está. ¿Qué hago con los exponentes? Ya vimos que los exponentes de la multiplicación se suman. Entonces, 2 más 7 me da 9. Esta sería la respuesta aplicando la propiedad de multiplicación de potencia de la misma base. Aquí tenemos más términos, más potencia. Tenemos, todos tienen la misma base, 7. Como es multiplicación, tenemos que sumar esas potencias y me daría 19, 21. Es decir, que estaría elevado 7 a la 21 potencia. Acá continuamos con las multiplicaciones. Si aquí me da 15, 6 elevada a la 15 potencia, tengo que ver, como aquí se suman sus exponentes, tengo que ver qué número tengo que tener aquí, cuál va a ser el exponente para que al sumar al 7 y al 3 me dé 15. Si 7 más 3 me da 10, entonces para que me dé 15 aquí tiene que estar el número 5. Recordando que la potencia de la misma base en multiplicación se pasa la base y se suman los exponentes. También se pueden hacer con letras, con variables. Tenemos aquí que se pasa la base, que es A, que es la que se está repitiendo, y los exponentes, como ya sabemos en la multiplicación, se suman. 8 más 5, 13, y 13 más 3, 16. Esta sería la respuesta. En una división de potencia de la misma base, se pasa la base como tenemos aquí, pero con los exponentes se restan a diferencia de la multiplicación. 5 menos 3 me da 2. El resultado sería 7 elevado al cuadrado. Aquí tenemos también otra división donde se ha pasado la base y tenemos que restar sus exponentes. 15 menos 8, 7. Potencia de la misma base, división de potencia de la misma base. Se pasó la base y me tiene que dar 4. ¿Qué número tiene que estar aquí para que restado a 13 me dé 4? Ese número es el número 9. Continuamos. Aquí volvemos a la multiplicación de potencias de la misma base. Se pasó la base, sumo los exponentes. Me da 8 más 6, 14. Entonces aquí sería 8 elevada a la 14 potencia. Aquí hay otra multiplicación de potencia de la misma base. Paso la base y sumo los exponentes. 9 más 8, 17. 17 más 5, 22. 22 más 7,
29. Esta entonces sería elevada a la 29 potencia. Recordando que en la multiplicación de potencia de la misma base, se pasa la base y se suman los exponentes. Aquí tenemos que me da el resultado 2 elevado a la 19 potencia. Si tengo 7 y tengo 9, me da 16. ¿Qué número debo de sumar para que me dé 19? Es decir, el 3. Lo mismo, potencia de la misma base, me tiene que dar 16, tengo 9 más 4, me da 13, es decir que aquí tengo que tener 3 para que me dé 16. Tenemos la división, aquí se restan los exponentes, recuerden, multiplicación se suman exponentes, en división se restan los exponentes, se pasa la base y 10 menos 4 me daría 6. En este caso se pasa el exponente, la base, me da 3. Si tengo 9, ¿cuánto tengo que restarle? Sería 6, porque 9 menos 6 me da 3. Y aquí tengo 9, me daría 9 a la quinta. Como aquí tengo 8, yo tendría que restarle aquí, ¿qué número para que me dé 5? Podría ser para que me dé 5, sería 3. Me daría 8, aunque aquí sería menos 5. También podría ser el número 8 y 5, 13. Si es el 13, menos 8, me da 5 positivo, como estábamos. Veamos aquí. Potencia de una potencia. Tengo una potencia y aquí otra. Para multiplicar potencia, para hacer la potencia de la misma base, potencia de una potencia, se pasa la base, que es esta, y los exponentes se multiplican. 7 por 9, 63. Para que una potencia me dé 1 como resultado, este número tiene que estar elevado a la potencia 0, porque ya vimos que una de las propiedades es que cualquier número elevado a la potencia 0 va a ser igual a 1. Lo mismo que esta, cualquier número, cualquier letra. Entonces 15 elevado a la potencia 0, 1. Como me da como potencia, como resultado 8, entonces está elevada a la 1 potencia, porque vimos que una de las propiedades es que un número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. Entonces, si tenemos 12 elevado a la 1 potencia, el resultado va a ser el mismo. Si aquí me da como resultado 48, y yo sé que tengo que multiplicar estas potencias, entonces este de aquí sería la octava potencia, porque 6 por 8, 48. Para que esto me dé como resultado 1, significa que esta potencia va a estar elevada a la potencia 0, porque 3 por 0 es 0, entonces me daría la potencia 1, porque todo número elevado a la potencia 0 va a ser igual a 1. Todo número elevado a la potencia 0 va a ser igual a 1. Para que este resultado sea 1, significa que este número va a ser 0, porque al multiplicar me da 0 y el resultado va a ser 1. Para que este me dé el mismo número, va a ser elevado a la 1 potencia. Si este de aquí está elevado a una potencia y el resultado es 5, significa que el número que está aquí de base es el 5. 5 elevado a la 1 potencia es igual a 5. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido de mucho. Esto es una base que deben de tener todos los estudiantes con sus propiedades de la potencia para poder salir adelante en diferentes temas que vienen más adelante. Estos puntos que hemos trabajado el día de hoy son ejercicios sencillos. Más adelante se tienen que ver ejercicios con signos negativos y un poquito más complicados, pero que por ahora necesitamos estos conocimientos para continuar con nuestro estudio. Muchas gracias de mi parte y nos vemos en una siguiente ocasión. Espero que les esté sirviendo la información que estoy compartiendo con